Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura del canal del Congreso de la Ciudad de México ni de la producción. Muy buenas noches, les habla Jorge Armando Rocha, bienvenidos a Perfiles. En esta ocasión, una conversación con Paulo García, diputado de Morena, un hombre que ha trabajado como servidor público en Coyoacán y que tiene una amplia trayectoria. Vamos a conocer algo más de Paulo García. Paulo García González es diputado local por Coyoacán y vocero del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Ha participado activamente en iniciativas legislativas y sociales, priorizando el acceso equitativo a los servicios públicos y la transparencia gubernamental. De igual modo, ha centrado su carrera política en la transformación social de Coyoacán. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado dentro del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México y fue concejal de la Alcaldía Coyoacán. Está con nosotros el diputado de Morena, Paulo García, vocero del grupo parlamentario aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar en esta conversación. Jorge Armando, un gran gusto y felicidades por este espacio. Estimado diputado, a ver, ¿por qué te dio por la política? ¿Cómo inició todo en tu trayectoria? Sí, pues fíjate, no tengo yo familia que se dedique a esto. En realidad, el responsable de que abrirme la conciencia política fue mi abuelo. Él es médico de profesión, pero siempre fue un hombre muy politizado. Lo recuerdo entrar ahí a casa cuando lo visitaba con su periódico y platicaba siempre de lo que pasaba en la coyuntura. Él fue quien me llevó a las movilizaciones, primero contra el desafuero y después contra el fraude del 2006. Yo era un niño, tenía 11 años, pero para mí esa experiencia pues, fue constitutiva en mi vida, vivir la plaza pública, la emoción desbordada, el Zócalo, la gente, eso me marcó y ahí pues decidí que quería ayudar, que quería construir desde el movimiento y aportar al proyecto del presidente López Obrador. ¿Cómo entiendes la política? Yo creo que la política es fundamentalmente un servicio. Creo que la política tiene sentido cuando se trata de los problemas de la vida cotidiana de la gente. Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y pues muchas veces tiene uno un montón de discusiones sobre temas, pero justo lo que de pronto a mí no me terminaba de llenar era pues que a veces queda en un nivel muy abstracto, ¿no? Creo que la política sirve cuando se trata de transformar las condiciones concretas, la vida de personas de carne y hueso, y creo que eso es lo valioso. Eres un hombre de izquierda progresista consecuente. ¿Y cómo fue que ingresaste a Morena? Bueno, yo pues ya te contaba que desde chico traía yo esa afinidad, ¿no? No tenía, pues como no tenía pues, ni familia en la política, no tenía muchos vínculos, ¿no? con la izquierda partidista de la Ciudad de México. O sea, ¿tocaste la puerta? ¿Cómo llegaste Toqué ahí? la puerta, en la UNAM conocí a amigos en común que estaban ya construyendo el movimiento afuera. Entonces, cuando terminé la carrera y fui aparte representante estudiantil, pues fue que ahí pude comenzar ya a trabajar. Nos tocó construir la primera etapa del Censo del Bienestar en Coyoacán. Traía yo la espinita de hacer trabajo más en campo, ¿no? Entonces ahí fue, ¿no? Que conocí a varios colegas y empezamos ya. Y desde entonces que ya empezabas a ver la política, el episodio del desafuero, ¿qué opinión empezaste a tener del PAN, del PRI? Sí, pues creo que pues ese momento fue de altísima politización, ¿no? Pues yo recuerdo pues que era una experiencia interesante, era muy intensa, era al mismo tiempo esperanza, pero también mucha frustración por lo que estaba pasando, ¿no? Recuerdo muy bien el día cuando se estaba definiendo en el entonces TRIFE la calificación de la elección y pues fue muy duro ya cuando vino el fallo final, ver gente llorando, ¿no? Pues había mucho enojo, ¿no? Entonces, pues obviamente el PAN y el PRI pues eran pues los verdugos, ¿no? Y al final, pues era un momento también donde mucha gente se sentía traicionada por lo que había implicado la supuesta esperanza de cambio de Fox, ¿no? Entonces, pues para mí el PAN siempre significó la cancelación de la vía democrática.
Luego vivimos la guerra contra el narco, además. Yo crecí en Morelos y a mí nadie me cuenta cómo se descompuso por completo la vida en comunidad a raíz de la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, para mí el PAN era eso, la cancelación de la vida democrática, la generalización de la violencia y, pues, en medio, pues, un discurso muy de diferencia de clase, ¿no? Pues, una serie de funcionarios, ¿no? Todos de escuelas privadas, con una visión muy concreta, que estaban pues haciendo pues más grandes las brechas de desigualdad y al mismo tiempo generalizando la violencia. ¿Tú consideras que ese régimen del PRIAN es un régimen autoritario? Y te lo pregunto porque ahora los priistas y panistas aseguran que ustedes, los de Morena, son autoritarios. Sí, la verdad que es muy, a veces ya burdo. Yo recuerdo, pues la campaña del peligro para México empezó en ese entonces, ¿no? En 2006, pues, estaba yo en la primaria y es increíble que 20 años después siguen diciendo lo mismo, que es el peligro para México, que es la instauración de las dictaduras latinoamericanas en México. Pues absolutamente falso. Y creo que además la gran mayoría de la población no lo cree, pues tan es así que están los resultados electorales de 2024. Y en el caso de la Ciudad de México en particular, ¿cómo ves el comportamiento de la oposición? Pues bueno, en la Ciudad de México veo un vaciamiento ideológico de la oposición, no veo un proyecto muy claro. De pronto salen a defender programas sociales, aquí en este mismo Congreso, ¿no? Salen a defender programas sociales, a pedir que sea gratuito CFE Bienestar, por ejemplo, recuerdo un punto de acuerdo en esta legislatura, y 2, 3 intervenciones después, la misma bancada sale a criticar que estamos regalando dinero con la política de bienestar, ¿no? Entonces, yo no veo consistencia ideológica, no veo un proyecto claro. Creo que fundamentalmente que lo que cohesiona a la oposición en la ciudad es una agenda de negocios, ¿no? Veo un PAN que ha perdido contenido ideológico y sí un PAN muy biznero, ¿no? Que es el que caracteriza a la Benito Juárez. Ahora vamos a ir para allá, pero antes en este primer bloque de la conversación hubo un episodio interesante el año pasado al cierre con el asunto del presupuesto, en donde incluso pues hubo ahí un zafarrancho que se armó en tribuna. ¿Qué fue lo que sucedió? Y entiendo que finalmente la oposición no avaló el presupuesto. Sí, estábamos en el marco del presupuesto. Hubo algunos diputados del PAN que consideraron que ese escenario era idóneo para generar chantaje, presión, ¿no? Ellos tienen pues muy poquitos representantes porque no se los dio la gente en las urnas, pero que creían que si capturaban la mesa directiva podían generar un contexto de negociación y presión para otros temas. Ese mismo día se estaba discutiendo la reforma constitucional sobre el Instituto de Transparencia, ¿no? La reorganización administrativa para que fuera más austero, más simple acceder a la información. Y estaban pidiendo ellos una cuota, ¿no? Que fuera, en vez de que fuera una dirección, depositar en una persona, como la gran mayoría de instituciones públicas, querían que fuera un órgano colegiado de 3 personas para que ellos pudieran nombrar a una de las 3, ¿no? Entonces, vaya, pues pueden ellos proponer lo que sea, para eso está este Congreso. Lo que estuvimos siempre en contra es que trataran de capturar la mesa directiva, tomar la sesión y decir, como dijeron ese día, no va a haber presupuesto en la ciudad hasta que cedan los de Morena en nuestros planteamientos. Entonces, pues creo que esa actitud de chantaje fue lo que derivó en, al final, ese conflicto. Nosotros lo hemos dicho, autocríticamente creo que no debimos de caer en la provocación, pero también es lamentable que se llegue a ese nivel de buscar capturar, chantajear. Ahora, a nivel Ciudad de México, así como a nivel federal, son el partido en el gobierno. En lo que hace a la fracción parlamentaria de Morena aquí en la capital del país, ¿cuál es la dinámica que tienen respecto, en este caso, a la jefa de gobierno, Clara Brugada? ¿Hay un apoyo absoluto? Somos un solo proyecto. Muchas veces algunos no lo entienden. No es que no tengamos conciencia propia, no es que no tengamos planteamientos e ideas propias. Lo que pasa, pues, es porque que... una de las acusaciones son levantadedos, como en los tiempos del PRI, que en ocasiones cuando había este régimen autoritario, los legisladores oficialistas ni leían las iniciativas, solo les tiraban la línea, ¿no? Sí, no, aquí sí las leemos y tan las leemos que coincidimos, porque
en el fondo estamos de acuerdo. Pues todo lo que nos ha planteado la jefa de gobierno son cosas en las que coincidimos como ciudad: el sistema público de cuidados, las reformas que ha hecho en el Código Penal para reforzar el delito de extorsión, para evitar que la gente sea despojada de sus propiedades, con estas redes de despojadores de cuello blanco que había. Entonces, en fin, ella ha mandado muchas propuestas y coincidimos y las apoyamos porque al final pues somos parte del mismo proyecto. Pedimos el voto para ella porque estamos convencidos de su proyecto de ciudad. Entonces, pues de manera natural coincidimos y la apoyamos, desde luego. ¿Qué viene en este 2026? ¿Cuáles dirías que son las prioridades legislativas? Bueno, estamos construyendo justamente el sistema público de cuidados. Va a comenzar ya la próxima semana la consulta. Es algo que va a revolucionar la forma en la que entendemos la distribución del trabajo en la ciudad. Me gusta que está poniendo al centro pues esta muy importante tarea, que es, al final, pues todos los que estamos aquí, pues traemos ropa puesta, limpia, implica un trabajo detrás, y quién hace ese trabajo, ¿no? Entonces creo que esa conversación va a ser importante, va a ayudar a generar conciencia en la población también, y eso es muy, muy importante. A mí también estamos muy a la expectativa de la propuesta que me va a enviar la jefa de gobierno de ley de rentas justas. Ahí también pues hablo por mi generación. No tenemos, la gran mayoría, pues una vivienda propia, ¿no? Esto está demostradísimo décadas atrás por la dinámica del mercado, por el poder adquisitivo y por muchas otras razones. Generaciones atrás tenían mucha más facilidad de acceder a este derecho, y hoy es difícil, ¿no? Entonces, pues como ciudad, como Congreso, como gobierno, hay que generar las políticas, las leyes para que esto no sea así. Paulo, a ver, ¿qué es el cártel inmobiliario como concepto que ustedes han manejado? ¿De qué trata? Pues es un modelo de gobierno que ha caracterizado Acción Nacional. Fundamentalmente lo que han hecho es construir una red de tráfico de influencias a partir de la cual permiten de manera deliberada que algunos privados violen las normas de desarrollo urbano para construir edificios de más niveles de los permitidos a cambio de beneficios económicos y inmobiliarios, ¿no? Esta red, pues fundamentalmente se ha echado a andar en la alcaldía Benito Juárez, pero no solo, también lo hemos visto en Coyoacán y en las alcaldías que gobiernan ellos. Recordar que las alcaldías tienen pues un papel fundamental en el desarrollo urbano de la ciudad. Así está diseñada la Constitución y la ley orgánica, entonces, de las alcaldías. Entonces, pues aprovechan estas facultades que tienen para generar toda esta red, ¿no? Y ha caracterizado eso a los gobiernos de Acción Nacional. Correcto. Que además hay que decir, pues esa red la destapó no Morena, sino los periodistas. Fue una investigación que se dio a raíz de una explosión de gas ahí en la Benito Juárez, que empezaron a salir las dudas, ¿no? A ver, de entrada, ¿quién autorizó el edificio en esos términos? Este edificio tiene 6 niveles cuando tiene la colonia permitido 3. ¿Quién permitió, quién avaló que fueran 3 niveles más? Y ahí se empezaron los periodistas a rascar, a investigar, a tirar del hilo, y pues salió toda esta red, ¿no? Pues es una figura interesante la de los consejos. Yo pues me tocó vivirla, creo que es una figura que hay que fortalecer. De hecho presentamos también ya una iniciativa en ese sentido. Fortalecer para que, a ver, si los constituyentes diseñaron que hubiera representación en ese nivel, que es más local, que es virtuoso desde mi punto de vista, hay que lograr que tengan herramientas para funcionar como vínculo entre la ciudadanía y el gobierno. Hoy es una figura que está muy limitada desde mi punto de vista. Y también hay que plantear en la ley pues, obligaciones para garantizar que esos concejales estén en las calles efectivamente buscando escuchar a la ciudadanía. A ver, explícanos eso. ¿Por qué los concejales están limitados? ¿Qué quiere decir? ¿Qué realmente pueden hacer? O sea, ¿su labor es testimonial? Si lo comparamos con su símil a nivel nacional, que serían los regidores, creo que sí tenemos consejos con pocas atribuciones, ¿no? Los regidores, por ejemplo, pues en los estados tienen incluso temas, ¿no? Que turismo, deporte, salud, educación, ¿no? Tienen una influencia mucho mayor en áreas de la administración. Hay incluso constituciones de los estados que les dan la atribución de destituir a directores, ¿no? de las
de los ayuntamientos. Aquí no, su atribución sí votan anualmente el presupuesto, pero ya después de ahí no tienen pues grandes dientes como para llamar a comparecer a funcionarios que no hacen bien su trabajo, ni de proponer grandes cosas. Nos decías que el cártel inmobiliario no solo está en Benito Juárez. ¿Qué está pasando en Coyoacán, de acuerdo a lo que has podido registrar? El mismo esquema, ¿no?, de la definición que planteábamos, como esta red de tráfico de influencias que lleva a violar las normas de desarrollo urbano a cambio de un beneficio económico. Si seguimos esa definición, es lo que está pasando en Coyoacán. Tenemos en varias zonas de la demarcación denuncias de cómo, si se permiten 3 niveles, pues ya están construyendo 6, 7, 8. Los vecinos plantean, oye, pues esta construcción está fuera de la ley y no viene nadie a verificar. Lo que pasa, pues, es que es consensuado, ¿no? O acordado, más bien, más que consensuado, acordado con funcionarios de la alcaldía, que tienen perfectamente, pues, una carpeta de negocios en la que saben, no, pues, esta construcción es parte de los beneficios que se lleva la administración, no hay que tocarla. Entonces, eso ha proliferado en muchas zonas. Además, pues, Coyoacán, por su ubicación geográfica, es una zona de alto valor inmobiliario y, pues, hay muchos que se frotan las manos. ¿Cuáles son las peticiones que te llegan en el trabajo que haces de forma territorial allá en Coyoacán? Hay un montón de peticiones. Desde mi punto de vista, lo que más demanda a la ciudadanía y que ha quedado corto Coyoacán en ofrecer son los servicios públicos, ¿no? Esto que parecería lo más básico de la ejecución del gobierno local. Hablo de que estén en buen estado las calles, que estén iluminadas, que los árboles tengan mantenimiento. Todo esto que parece de lo más sencillo es lo que más falta, es lo que más plantea. De hecho, Coyoacán, su demanda número 1 es el mantenimiento del arbolado, ¿no? Estos árboles que crecen y de pronto ya se vuelven un riesgo porque las raíces tapan las entradas de las casas, ¿no? Eso es muy común y hay poca respuesta en realidad a las demandas que plantea la gente. A partir de ahí, entiendo, tienes una iniciativa. ¿De qué va? Sí, estamos planteando, varias cosas hemos planteado, ¿no? De entrada decimos, a ver, si la tarea fundamental de las alcaldías es prestar estos servicios, pues no puede ser que le dediquen una partecita mínima de su presupuesto a prestarlos, ¿no? Coyoacán hubo años, mientras yo era concejal, en el que solo el 13% de su presupuesto lo invirtió en servicios públicos, ¿no? Esto quiere decir que 87% del dinero estaba en otra cosa, fuera de sus tareas sustantivas, que es la prestación de estos servicios. Nosotros planteamos una reforma a la Constitución para que sea al menos la tercera parte del presupuesto de cajón en todas las alcaldías la que se tenga que destinar a los servicios públicos. Sabemos que tienen obligaciones en materia de nómina y otros temas, pero no se puede ir el dinero a cosas que no son parte de su tarea principal, fundamental, ¿no? Eso por un lado. Planteamos también una iniciativa para profesionalizar el mantenimiento del arbolado. Este es un gran tema. Muchas veces no se ve, pero por Constitución quienes son pues responsables en lo fundamental de la atención al mantenimiento del arbolado son las alcaldías. ¿Por qué? Porque la ciudad le da atención a los árboles en vías primarias y las alcaldías a los que están en vías secundarias. Pero el 89% de la superficie de la ciudad son vías secundarias. Entonces, pues el 89% de los lugares donde están sembrados los árboles le corresponde a las alcaldías atender. Dicho de manera sencilla, los alcaldes son fundamentalmente los responsables en atender y dar mantenimiento al arbolado urbano. ¿Qué es lo que vemos? Que justamente pues hay una degradación. Si el alcalde anda en otra cosa, como pasa en Coyoacán, pues no se atienden los árboles y se empieza a generar una enorme cantidad de problemas, ¿no? Lo que te decía, las raíces, se han caído ramas grandes o árboles completos encima de autos que han puesto en peligro a la gente. Por eso es importante atender. Ahora, ¿cómo hacerle para cuidar los espacios públicos y evitar su privatización? Porque siempre está esa tentación, ¿no? Sí, ahí la Constitución, desde mi punto de vista, blinda bien. No existe en la ciudad la figura de la concesión de un espacio público. Hay otras figuras administrativas, pero que son mucho más endebles, ¿no? Los PATRs. Entonces, creo que hicieron bien los constituyentes en prohibir que espacios públicos se pudieran concesionar a los privados. ¿Qué es lo que pasa? Justo... ¿Estás de acuerdo con el tema, por ejemplo, de los parquímetros? En Coyoacán creo que ha habido una discusión, ¿no? En ciertas calles de si sí o si no. Mira, no es lo ideal, pero viendo de pronto cómo funcionan ciertas mafias que también muchas veces las propias alcaldías administran, como los franeleros, pues habría que valorar. Yo no me opondría así
de manera, pues sí, habría que estudiar cómo, cuándo, dónde. Es importante también que los recursos que se capten a través de eso se queden en la colonia para mejoramiento urbano, en un esquema en el que hay control vecinal, que esos recursos se puedan invertir para mejoramiento urbano y que posibilite terminar con mafias que controlan las alcaldías como los franeleros. A mí me parecería una combinación virtuosa. Estoy viendo que tienes una iniciativa en materia de protección a actores y actrices de doblaje. ¿De qué forma? Sí, que además estamos muy contentos porque la presidenta tomó el tema y va a ser ya a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa? A ver, presúmenos, nació... Ahora sí que nació... del Congreso de la Ciudad de México. No, me da mucho gusto por haber aportado. Ellos tocaron la puerta del Congreso de la Ciudad. Me tocó recibirlos en una comisión. Ya ves que se estila que cuando hay una movilización hay una comisión de recepción que recibe a la movilización. La verdad, hablando con honestidad, fueron ellos quienes plantearon el tema. ¿Qué te plantearon inicialmente? ¿Qué necesitan? El problema es pues con la inteligencia artificial ha proliferado un esquema en el que pues ya prácticamente quieren sustituirlos, ¿no? Como la inteligencia artificial permite que puedas pues construir la narración de voz, incluso de una persona que existe, pues ya muchas empresas de cine están diciendo, no, pues en vez de contratar actores de doblaje, pues yo lo hago con inteligencia artificial, a veces hasta usando sus voces, ¿no? Ellos criticaron mucho a lo que hizo el INE, que ya pues pidieron disculpas y con razón, que a un actor de una serie Dragon Ball agarraron la voz de uno de los protagonistas y sin pedir la autorización a nadie hicieron un spot de eso, ¿no? Entonces, pues ellos piden protección a su trabajo, ellos pues también pues han hecho una labor muy importante, ¿no? Millones de personas de habla hispana han tenido acceso a un montón de series, documentales, películas gracias a su trabajo. Entonces piden pues que se reconozca esa labor, que se reconozca como trabajo y que pues se prohíba la reproducción sin su consentimiento de su voz, que desde mi punto de vista es algo muy básico y que cuentan con todo nuestro apoyo. Bien, estamos ya casi en el cierre. ¿Qué es lo que sigue en este 2026? Estamos en un año que es antesala electoral. ¿Cómo ves este año? Pues creo que es justo un momento para plantear e informar de manera muy clara qué es lo que hemos hecho como proyecto de ciudad. Ha habido avances en un montón de temas. La jefa de gobierno ha sembrado un montón de cosas, ¿no? Yo sé que conforme avance el sexenio vamos a empezar a ver obras, inauguraciones, vamos a avanzar muy fuerte, pero hay que ir cubriendo también pues los planteamientos, críticas que hace la oposición. En eso hemos tenido también un trabajo de contestar y contrarrestar mucha de la grilla. Y como legisladores, pues hay que meternos en nuestros territorios y no perder ese contacto con la gente. A nivel nacional se rechazó la reforma electoral por parte de la mayoría de integrantes del Verde, del PT. ¿Cómo están los ánimos? ¿Hay para ustedes una posibilidad de que la unidad de la Cuarta Transformación no se mantenga? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que la gente está muy al pendiente de lo que hacemos todas y todos. Quien al final determinará pues si actuaron bien o mal es la propia población, ¿no? Yo creo que ellos asuman, contribuyen. Ustedes estaban apoyando la reforma electoral, es decir, si pasaba en el Congreso, llegaría al Congreso de la Ciudad. ¿Ustedes avalarían esa reforma? Por supuesto, y hemos estado incluso yendo a difundirla a nuestros territorios, a socializarla, a explicarla. Entonces, yo solo decir que es valiosa la aportación, el trabajo, la contribución que hacen el PT y el Verde. Yo creo que la coalición tiene que seguir y ya no nos corresponderá a nosotros decir si obraron bien o mal. Es la propia gente quien tomará su juicio y actuará en 2025. ¿Cómo te ves en el futuro? Pues contribuyendo a un proyecto de transformación, sumando a esto que es, pues, nos trasciende a mí, a ti, a todos, a millones de personas, que es pues una gran causa, que es construir justicia y bienestar en este país. Y yo espero siempre ser haciendo una aportación útil a esa causa. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Con mucho gusto. Así llegamos al final de Perfiles. Los espero en la siguiente emisión. Así que excelente noche.
Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.